En este módulo abordaremos aspectos fundamentales que el diseñador debe tener en cuenta para garantizar una importación exitosa en GeneXus. Si bien la mayoría de los ajustes específicos se realizarán en etapas posteriores al diseño, es importante que como diseñadores tengamos presentes ciertas consideraciones generales que van a simplificar el trabajo del integrador, sobre todo en lo que respecta a aspectos y decisiones de diseño. Nos enfocaremos en dos aspectos claves del proceso de diseño: la componentización y la sistematización. Este enfoque no solo nos ayuda a organizar nuestro trabajo de manera más efectiva, sino que también es fundamental para una importación óptima en GeneXus, que ayude a la mantenibilidad y la escalabilidad del sistema. Comencemos por los componentes. ¿Por qué es importante utilizarlos de manera eficiente? Utilizar componentes en Figma nos permite crear elementos reutilizables que mantienen la coherencia a lo largo del diseño. Estos componentes actúan como plantillas, definiendo un conjunto de elementos y propiedades que puedo instanciar las veces que necesite. Por otra parte, las instancias de componente son versiones adaptadas del componente original, que se van a estar utilizando en situaciones específicas, permitiendo personalizar datos como por ejemplo cambiar textos e imágenes, o como ajustar un estado, ocultar o mostrar elementos o modificar colores. Además, GeneXus admite utilizar bibliotecas externas, pero es importante tener en cuenta que estas bibliotecas tienen que tener estos ajustes específicos necesarios para una interpretación adecuada por parte de GeneXus. De lo contrario, no será posible una importación óptima. Si trabajas con componentes de bibliotecas externas que no tienen estos ajustes, nuestra recomendación es volver estos componentes locales y ajustarlos para poder utilizarlos. Una buena práctica que recomendamos es mantener los componentes en una página separada para centralizarlos y evitar que se distribuyan en diferentes páginas del archivo. Diseñar utilizando de manera correcta los componentes no solo ahorra tiempo, sino que también facilita la modificación de estilos y propiedades en múltiples instancias de un mismo componente. Por ejemplo, en lugar de diseñar un botón diferente para cada sección, podemos crear un único componente de botón que se utilice en toda la aplicación. Ahora, ¿qué sucede con estos componentes e instancias en GeneXus? Retomando lo que hablamos en el módulo anterior, todos los elementos de nuestro diseño tendrán al menos un equivalente en GeneXus. La mayoría de los elementos que definamos como componentes o instancias de componentes se van a corresponder con el objeto stencil y el control stencil instanciado en los paneles. Es importante aclarar que existen algunas limitaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, si tengo un gráfico vectorial definido en un componente que representa un icono, y dicho componente está exportado como una imagen, si le cambio el color en una instancia, entonces GeneXus no va a poder interpretar esa modificación. Esto sucede porque para GeneXus el componente padre es una imagen, por lo tanto ignora el cambio de color en las instancias. Para resolver este tipo de casos, lo más adecuado sería utilizar variantes del componente, algo en lo que profundizaremos más adelante. Por otro lado, es fundamental hacer un buen uso de los componentes. Hacer un uso excesivo de componentes e instancias puede generar complicaciones en la mantenibilidad del proyecto. Por ejemplo, nos hemos encontrado en varias oportunidades con diseños que componentizan elementos que no son necesarios, como un texto. Vamos a verlo a partir del ejemplo de una card. En este caso, el componente es la card en su conjunto. Este elemento se estará utilizando en más de una oportunidad a lo largo de varias pantallas de la aplicación. Si yo diseñara cada elemento que incluye la card como un componente diferente, tendría un exceso de componentes que en este caso es innecesario y solo agrega más elementos para mantener e importar en GeneXus. Veamos la diferencia al importar un archivo y otro. Hay que pensar a los componentes como una unidad atómica, pero no unitaria. Otro error muy común es el de crear componentes para cada botón y no utilizar correctamente la sobrescritura y las variantes. Veamos dos ejemplos para que quede claro. Cuando tengo un caso donde un botón cambia su tamaño o caption a lo largo de la aplicación, no necesito crear un componente por cada botón.
El componente padre sigue siendo el mismo, define la forma, la posición del texto, la tipografía, entre otras propiedades, y en las instancias realizamos los cambios necesarios, con criterio. Por otro lado, cuando quiero establecer, por ejemplo, estados de botón, es pertinente utilizar las variantes para definir el estilo de cada uno y no un componente para cada estado. Esto nos brindará más organización y coherencia en el archivo y mayor mantenibilidad de la base de conocimientos de GeneXus. Cuando decimos que es necesario tener criterio a la hora de sobreescribir un componente, es que tenemos que ser cautelosos al realizar cambios. Si al instanciar un componente sobreescribimos casi la totalidad de sus propiedades en términos de forma, color, posición y tipografía, no estaríamos respetando el concepto de sobreescritura, porque no hay similitud con los componentes padre. En este caso, deberíamos considerar crear un nuevo componente y no las modificaciones de una instancia. Como conclusión, podemos decir que es fundamental componentizar adecuadamente los elementos, ya que esto nos permite tener archivos más organizados y eficientes, además de facilitar el mantenimiento de los objetos de GeneXus. Si logramos estructurar adecuadamente nuestro archivo, la mantenibilidad y escalabilidad del proyecto, tanto a nivel diseño como a nivel implementación, aumentarán considerablemente. Ahora pasemos al segundo punto, la sistematización del diseño. ¿Por qué es importante crear nuestros archivos con estilos de texto y color? Definir estilos de texto y color de manera centralizada es fundamental para aplicar estos estilos de forma coherente en toda la aplicación. Al hacerlo, garantizamos una estética uniforme y profesional. Dentro de los estilos de texto, podemos establecer jerarquías que se utilizarán a lo largo de las pantallas, como títulos, subtítulos, encabezados, texto de párrafo y caption de botones, entre otros. A cada uno de estos estilos se le pueden asignar un conjunto de propiedades de texto que consideraremos oportunas, lo que nos permitirá contar con un repertorio de estilos de texto dentro del mismo archivo. Lo mismo ocurre con el sistema de color. Podemos predefinir la paleta a utilizar a lo largo del proyecto, estableciendo jerarquías a través de los estilos de color. La ventaja más significativa de utilizar estilos radica en que si necesitamos realizar un cambio, por ejemplo, ajustar el tamaño de una tipografía o cambiar un color, solo tendremos que hacerlo una vez en el estilo correspondiente. Y este ajuste se va a ver reflejado automáticamente en todos los lugares donde se haya utilizado ese estilo. Es importante destacar que aunque hablaremos más adelante sobre el nombrado de capas, es fundamental tener presente desde ahora algunas consideraciones que aplican tanto a los estilos como a las capas del archivo. Se recomienda utilizar nombres semánticos y evitar los nombres predeterminados, describiendo de manera clara lo que representa cada estilo y colaborando con el desarrollador para establecer una convención de nombres. Utilizar caracteres alfanuméricos para los nombres, comenzando siempre con una letra y eliminando cualquier espacio en blanco al inicio o al final. Mantener los nombres concisos pero significativos y evitar nombres duplicados, tanto en componentes como en capas y estilos. Si hay nombres duplicados, al importarse en GeneXus se añadirán automáticamente sufijos numéricos. Por ejemplo, button, button 1, button 2, etc., lo que compromete la mantenibilidad de la aplicación. Como conclusión, definir estilos de texto y color en Figma ayuda a mantener una estética uniforme en todo el diseño. Al sistematizar estos elementos, se reduce la posibilidad de errores y se asegura que todos los textos y colores se importen correctamente a GeneXus, facilitando así la implementación y mantenimiento del diseño. Hasta aquí hemos aclarado la importancia de diseñar sin perder de vista que el archivo final será importado en GeneXus y lo fundamental de trabajar en este proceso utilizando estratégicamente tanto componentes como estilos de texto y color. En el próximo módulo de esta unidad hablaremos de buenas prácticas que debemos considerar cuando estamos diseñando un proyecto a importar.